Gracias y paz, amados hermanos. Quería hacer este comentario porque estoy seguro que más personas les ha pasado lo mismo que a mí. Conforme fui estudiando las escrituras, desde que yo conocí al Señor, desde que yo pisé por primera vez una iglesia evangélica, eso me llevó a tener bastantes desacuerdos con la iglesia donde yo había nacido de nuevo. Me llevó a ver que esa iglesia tenía muchos errores, no solo a nivel de doctrina, sino a nivel de práctica, a nivel de cómo se manifestaban ciertas cosas en la congregación sin ningún tipo de fundamento. Como yo era joven y realmente eso se notó en mi manera de actuar, yo creo que me volví una especie de revolucionario interno. Llegué a pensar que me habían tomado el pelo. Llegué a pensar que me habían engañado tremendamente, que me habían manipulado, que como yo no sabía nada, yo me metí ahí como buscando la verdad. El Señor me alcanzó y me dejé guiar por los que supuestamente sabían y sentí que realmente había sido engañado. Por un momento parece que vi a un montón de personas que en aquel entonces conocía casi como enemigos de la fe. A pesar de que en el fondo yo sabía que muchos de ellos tenían un corazón sincero, un amor real hacia Dios y que vivían una fe genuina, yo me volví casi enemigo de ciertos pensamientos. Con el tiempo me di cuenta que me había equivocado en muchas cosas. Y no quiero decir que me había equivocado en cuanto a la doctrina. Sigo teniendo mis convicciones doctrinales, sigo teniendo mis creencias y las sostengo y las defiendo. Y no me cuesta decir, creo que eso está mal, creo que eso está equivocado. Sin embargo, lo que sí aprendí yo es lo siguiente, a no ver un enemigo donde no lo había. Y eso es algo que me costó entender. Por un momento parece que las personas que no sostenían prácticamente los mismos principios y valores estaban todas mal, eran todos herejes y estaban todos perdidos. Aunque me di cuenta que del otro lado también muchos me empezaron a ver a mí como alguien perdido, hereje y un enemigo. Pero yo creo que eso fue propio de la juventud y diría que propio de la inmadurez. Así que por un tiempo mi lucha parece que ya no fue por la verdad, sino más bien una lucha contra todo tipo de personas que pudieran creer distinto. Mi tono y mis formas quizá no fueron los más apropiados y a pesar de que muchas veces eran aplaudidas porque eran firmes y contundentes, la realidad es que yo conozco mi corazón y muchas veces no había amor, compasión ni misericordia en muchas de mis palabras. Personas que estaban a mi lado, como mi esposa y buenos amigos más maduros en la fe, me hicieron entender que no se trataba solo de defender la verdad, sino también del tono, de la forma, de la intención, del corazón, de cómo lo hacía, de las palabras que utilizaba, del tono que utilizaba, de realmente saber qué pretendía con cada mensaje, con cada enseñanza, con cada predicación, con cada frase, con cada titular. Y eso me llevó a pasar un tiempo cuestionándome muchas y muchas cosas. Al final llegué a una conclusión, mi corazón se había visto muy afectado, no por la doctrina que había aprendido, sino por el resentimiento que quizá tuve por cosas que había vivido y que creo que hacía que muchos otros siguieran ahí, manipulados y engañados. Sigo creyendo que existen falsas iglesias, sigo creyendo que existen falsos maestros y sigo creyendo que el Evangelio de la Prosperidad es una aberración, que el Evangelio de la Prosperidad viene del mismo diablo y que esa doctrina es un peligro contra el verdadero Evangelio. Sigo creyendo que hay movimientos peligrosos, sigo creyendo que hay movimientos que son herejes y sigo creyendo que hay verdaderas sinagogas de Satanás con el rótulo de iglesia y lobos vestidos de cordero. Pero lo que también sé es que personas de otras denominaciones no por eso ya son lobos, al igual que ellos deberían pensar que yo tampoco lo soy. Pero bueno, eso está en el criterio de cada quien y yo estoy hablando de lo que yo he ido aprendiendo con el tiempo. Hace un tiempo alguien me dijo, Juan Manuel, ¿será que estás suavizando un poco tu tono? ¿Será que estás suavizando un poco tus mensajes? Y la verdad es que estoy buscando en el Señor encontrar la forma de ser más bien una ayuda que un tropiezo.
no significa que no vayamos a denunciar las cosas que claramente vea que son erróneas. Si veo un tipo de imagen, de escena, de culto, de cosa que me parece muy, muy, muy alejado de la verdad e incluso peligroso para las personas que lo escuchan y lo siguen, pues con amor, con misericordia, intentaré siempre con humildad expondré lo que considero que realmente es una herejía o que realmente es peligroso. Además, ofreceré mi opinión sincera de cosas en las que también puedo tener diferencias y no decir que son herejes ni lobos, pero decir, mira, en eso yo lo veo distinto, yo pienso distinto, a mí no me parece, pero siempre desde un corazón compasivo. Lo que sí le pido a Dios es que me ayude a saber discernir quién es quién. Y me refiero al no pensar que no son hermanos, personas con los que voy a pasar la eternidad. Eso no significa que yo crea que ahora voy a ir a congregar a todas las iglesias y denominaciones. No, tengo mis convicciones, tengo mis principios y prefiero congregar en un lugar donde tengo paz en cuanto a mis creencias, a la forma de llevar a cabo la liturgia, el culto, a la vida de los pastores, a lo que se practica y se vive. Por ejemplo, yo el otro día, hace tiempo ya di este ejemplo. Hay iglesias calvinistas en las que yo no puedo y no estoy cómodo congregando. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, porque puedo tener algunas convicciones similares en cuanto a la doctrina y muchas cosas en común, pero que me parecen algunas muy libertinas. Me parece que consienten muchas cosas. No ven nada de malo que los jóvenes vayan a la discoteca, que vayan a bailar su merenguito y su bachata, que se beban dos o tres cubatas ron con cola, no ven nada de malo que las niñas anden con bikini por ahí, no ven, y para mí eso es algo importante. Para mí la piedad, la lucha contra el pecado, el evitar las tentaciones, el llamado a la santidad me parece algo que se ha perdido en muchos sitios y por eso existen congregaciones calvinistas que amo a sus pastores, admiro las enseñanzas, creo que predican mil veces mejor que yo, pero en cuanto a la práctica, yo estaría incómodo porque no comparto su manera de vivir en muchas cosas que para mí son fundamentales. Y yo personalmente, Juan Manuel, yo no consigo separar lo que se enseña y lo que se vive. Para mí, lo que se enseña debe conducir a una vida cada vez más consagrada a Dios. Y la realidad de que vivimos en un mundo sensualizado, mundano y que no hacemos bien cuando le decimos a la gente que prácticamente todo se puede porque estamos en la gracia y que si no hay un versículo específico que prohíba algo, pues entonces libertad para todo el mundo. No lo veo de esa manera y ahí está claro, puedo decir, creo que son buenos hermanos, pero no puedo congregar ahí porque no tendría paz en cuanto al estilo de vida que ellos promueven. He aprendido con el tiempo a que existen personas que también puedo sentarme a tomar un café, compartir con ellos, llamarles hermanos y creer que están equivocados en doctrinas que para mí pues son importantes y por eso no puedo congregar con ellos, por el hecho de que al final se me haría incómodo estar escuchando mensajes que para mí no son los adecuados, a pesar de que creo que en los fundamentos de la fe, en los fundamentos del cristianismo y del evangelio, no están mal y por lo tanto creo que pasaré con ellos la eternidad. Cuando leí la historia de John Wesley, George Whitefield y las diferencias que tuvieron por la predestinación, pero cómo se honraban, cómo se amaban, cómo se respetaban, cómo yo empecé a cuestionar muchas cosas en mi corazón. Creo que cuando conocí las doctrinas de la gracia y empecé a entrar en ese círculo más calvinista y reformado, yo creo que pues mi madurez me jugó malas pasadas y creo que los años me han enseñado mucho. También tengo que decir, ahora que uno pasa más tiempo entre el otro sector más reformado, he visto también un montón de cosas que no me gustan. Quizá a nivel de carácter, he visto divisiones, hermanos que se roban gente de las iglesias, gente entre pastores que no se hablan y que tú dices, bueno, pues la doctrina estará bien, pero en cuanto al carácter y la vida, eso es horrible y el evangelio ahí no luce. Ahí te vas dando cuenta que hay problemas en más de una denominación y que hay problemas en más de una congregación. Por lo tanto,
A pesar de que sigo sosteniendo las doctrinas de la gracia, sigo creyendo en esas verdades, sigo creyendo en las mismas cosas que he ido descubriendo y le pido a Dios que cada día me enseñe más y que afirme más mis convicciones. Le pido sobre todo que me ayude a ser compasivo, que me ayude a amar a mis hermanos a pesar de las diferencias. Y creo que no está reñido el tener convicciones con el amor al que piensa diferente, pero no en lo fundamental. Le pido a Dios que me ayude a saber discernir entre un hermano que piensa distinto en algún punto a un hereje, a un lobo, a alguien que realmente es peligroso en cuanto a la fe. Siempre lo he dicho, seguiré haciendo vídeos, puede ser que con el tiempo digan, Juan Manuel, está cambiando más el tono. Bueno, de momento, conforme lo que voy aprendiendo, voy haciendo, voy aplicando. A algunos les irá gustando más el canal, a otros les irá gustando menos. Algunos dirán, pues como ahora tu tono es más suave o más tranquilo, tal, ya no me gusta. Bueno, en lo que tengo que ser duro, yo procuro ser duro. En lo que tengo que ser contundente, procuro ser contundente. En lo que tengo que ser firme, procuro ser firme. Y en lo que tengo que ser paciente, compasivo y amoroso, también lo procuro. ¿Que me puedo equivocar? Es muy posible. Que el Señor espero que me enseñe cada día más, también. Mientras tanto, seguiré compartiendo con ustedes todo lo que voy aprendiendo, todo lo que voy analizando, todo lo que voy estudiando. Voy compartiendo siempre con ustedes los vídeos que me llegan, comentarios. Seguiré denunciando falsos maestros, seguiré denunciando falsos apóstoles, seguiré denunciando el Evangelio de la prosperidad, seguiré denunciando la manipulación en muchas iglesias, porque es algo que también me duele y lo veo peligroso por el mal que causa al nombre de la iglesia, al nombre del Señor y sobre todo el mal que hace a muchas personas. Pero siempre le pediré a Dios que me ayude a no cruzar la línea y a atacar el corazón de alguien que es un hermano que piensa distinto en alguna cosa. Espero seguir madurando, espero seguir creciendo, espero seguir aprendiendo. Tengo 36 años, no sé los que me quedan antes de que el Señor me llame a su presencia. Ya van saliendo algunas canas, espero poder tener muchas más, pero sobre todo que las canas representen verdadera sabiduría en el Señor. Ahora, yo quiero terminar con una pregunta. A ustedes también le han pasado. Sí que no me refiero al ir cambiando, de convicciones. Yo creo que hay que tener convicciones doctrinales. Yo llevo bastantes años creyendo lo que creo y sosteniendo lo que creo y eso, gracias a Dios, doy gracias porque tengo mis convicciones doctrinales. Pero me refiero más bien a la manera de ver esas cosas, esas enemistades, esas divisiones, esos muros que levantamos donde Dios no los ha puesto, esos muros que levantamos por asuntos secundarios, el yo no camino con ese, yo no camino con ese, solamente porque el estilo musical, él no comparte el tema de los himnos, le gusta más la alabanza un poco más contemporánea y a pesar de que la letra es bíblica, la alabanza es contemporánea, ya está, un enemigo de la iglesia. ¿Cómo ven esas cosas? ¿Qué han experimentado ustedes esos con el paso de los años? He visto que hay mucho joven también por ahí que me recuerda a mí hace unos 10 años, en mi principio revolucionario, y bueno, simplemente oro para que el Señor siga desarrollando en nosotros, ¿no? El carácter de Cristo, una madurez bíblica y una sabiduría que venga de Él, ¿no? Al final eso es el anhelo de nuestros corazones, aprender, crecer en la gracia, el conocimiento. Así que cuenta en los comentarios un poco tu experiencia. ¿Has vivido algo de eso? ¿Has experimentado algo? Cuéntanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.